Con la Amazonía. Hoy tenemos a una invitada muy especial, es la primera invitada en realidad de estos programas en vivo. Ella es Romina Rivera y es coordinadora nacional del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático. Bienvenida. Hola Katie, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer la primera pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? ¿Qué significa el cambio climático y cuáles son las causas? Bueno, el cambio climático es un fenómeno que es producido por la concentración anómala de gases de efecto invernadero. Y esto debido a la actividad humana. Me voy a explicar. En el día el sol calienta la Tierra y en la noche nosotros como planeta perdemos calor. Y existen en nuestra atmósfera una serie de gases que retienen ese calor. Si no lo hicieran, podríamos alcanzar hasta los 18 grados bajo cero en la Tierra, porque no tendríamos cómo atrapar este calor que el sol nos da y que genera vida y que nos da bienestar. El problema es que después, a partir de la actividad humana, más sobre todo desde que empiezan a hacerse la industrialización, desde que nosotros como seres humanos empezamos a producir grandes ciudades, empezamos a consumir más, es decir, desde la era industrial, lo que ha pasado es que científicos en el mundo empiezan a detectar que en el clima hay una concentración distinta de estos gases que nosotros ya conocíamos que existían. Y esto empieza a generar impactos en el clima. Estos cambios en el clima siempre han habido. El problema es que con esta concentración de gases, ¿no?, que es producto de la actividad humana, el problema es que generan que los cambios climáticos sean más frecuentes, ¿no?, que hayan fenómenos climáticos que son más graves, por ejemplo, unas lluvias más intensas, heladas más intensas, ¿no? Y el problema es que nosotros como humanos no hemos visto cómo impacta nuestra actividad. Entonces tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de nuestras actividades dependen de las energías fósiles, que es una de las grandes razones por las que se causa el cambio climático, ¿no? Porque existe mucho dióxido de carbono. Entonces empezamos a utilizar para transportarnos, para la industria, pero también tenemos otras actividades como la deforestación o el uso del plástico que han ido generando un deterioro en la tierra. Es decir, tenemos muchas actividades y poca conciencia de lo que hemos hecho en la tierra, ¿no? ¿Y cómo podemos los ciudadanos y ciudadanas, seguramente se deben estar preguntando, cómo podemos ayudar, aportar, digamos, para que esto se pueda revertir o en todo caso tratar de que no siga expandiéndose, ¿no? Bueno, desde el año pasado ya los científicos en el mundo nos han dado plazos concretos. Nos dicen que hacia el 2050 nosotros como humanidad deberíamos reducir nuestras emisiones a lo más cercano a cero. Pero también tenemos plazos hasta el 2030 para no superar, por ejemplo, los 1.5 grados, ¿no?, de temperatura global. ¿Qué podemos hacer? Bueno, este es un fenómeno global, es un fenómeno muy complejo porque implica no solamente la actitud individual, sino sobre todo la voluntad colectiva, política y de los sectores económicos, ¿no?, los sectores que tienen poder en cambiar cómo se hacen las cosas en la Tierra. Pero los ciudadanos tenemos un rol importante, porque además de que podemos, por ejemplo, disminuir nuestras emisiones personales, es decir, evitar de trasladarnos en trayectos cortos en carros, usar más otros transportes, ¿no? También reducir, por ejemplo, la cantidad de cosas que consumimos. Solemos ser una sociedad que compra ropa desmesuradamente, que compra una serie de artículos que a veces ni necesitamos. Si bien podemos tener estas actitudes individuales, también, por ejemplo, el reducir nuestros plásticos, etcétera, nosotros como MOSIC apuntamos a un tema colectivo. Es decir, que también creemos que los ciudadanos tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar el cambio climático? Es informarnos, informarnos sobre qué significa esto y qué otras cosas podemos hacer de cambios en nuestro día. Pero también involucrarnos en otras cosas, reclamar cuando algo no está bien, reducir nuestro consumo de manera fuerte, pero también exigirle a nuestros estados que hagan acciones concretas, que destinen presupuesto y que atiendan a los sectores que van a pasarla peor antes que muchos, ¿no?, que tienen bienestar. Importante organizarnos, y las personas, los jóvenes que quieran organizarse o buscar espacios, digamos, en los que puedan encontrarse con otros jóvenes,
¿Qué cosa podemos brindarles? ¿MOSIC está haciendo alguna actividad pronto? Lo que nosotros hemos descubierto como MOSIC es que existen muchos grupos de jóvenes que se autoorganizan. Entonces, lo que nosotros desde el MOSIC estamos tratando de hacer es encontrar espacios en el que podamos formarnos, o sea, saber qué cosa pasa, pero también donde podamos hacer acciones concretas, ¿no? Hemos visto entonces que existen organizaciones de estudiantes, de mujeres, existen organizaciones de jóvenes, organizaciones barriales, que además de informarse, de hacer talleres, de aprender, hacen, por ejemplo, jornadas de limpieza, empiezan a producir otro tipo de elementos como las bolsas de tela que pueden ser de ayuda. También, por ejemplo, hacen muralizaciones ayudando a concientizar, es decir, que la actividad es muy amplia. Lo que podemos hacer es encontrar aquellos con lo que nos sintamos comprometidos, encontrar un elemento que podamos nosotros cambiar y a partir de eso llamar a otros y animar a que hagamos algo en conjunto. Creo que eso es una cosa. Hay que enfrentar la discusión sobre el cambio climático. Si bien es cierto, esta es una amenaza muy grave para la humanidad, no podemos enfrentarlos con mensajes de pesimismo, de no podemos hacer. En realidad necesitamos mensajes de movilización, de acción, de esperanza, porque eso es lo que está haciendo la gente en el mundo. Nos dicen que no se puede cambiar, nosotros sí creemos que podemos cambiar y estamos haciendo esto para cambiarlo, ¿no? Tanto individual como colectivamente. Justamente ahora que mencionas esto, el Papa Francisco se ha manifestado también en Laudato Si sobre el cambio climático, ¿no? Él dice que es uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. ¿Tú qué opinas acerca de estos mensajes que está emitiendo el Papa Francisco sobre el Sínodo Panamazónico, que es prácticamente una oportunidad también para que organizaciones diversas podamos trabajar en conjunto, ¿no? Mira, yo te comento que yo no tengo, por ejemplo, una formación religiosa y el MOSIC mismo es una organización que, si bien tiene espacios y organizaciones religiosas dentro de la red que lo conforma, no es en sí mismo una organización religiosa. Pero una cosa que a mí me impactó mucho es esta carta encíclica Laudato Si, porque independientemente de la fe, o sea, de cómo entiendas tú esa fe, es un llamado muy potente a cuidar lo que él denomina la casa común. Entonces a mí por ejemplo hay una cosa que me impacta mucho porque es un mensaje muy fuerte y es que le dice a los que tienen poder, ¿no?, político, económico, les dicen, por si acaso el cambio climático no es una cosa que se va a solucionar haciendo lo que hacíamos y es necesario cambiar, por ejemplo, en uno de los párrafos dice hay que cambiar el paradigma tecnoeconómico, es decir, que la economía y la tecnología van a poder sacarnos de algo que nosotros hemos hecho. Entonces es un mensaje muy crítico, ¿no?, que llega a amplios sectores, yo decía, más allá, independientemente de la fe. Entonces a mí me parece que la carta en sí mismo y los mensajes posteriores que él ha ido dando, por ejemplo, cuando visitó al Perú, son mensajes de reconocimiento de otro, ¿no?, de la importancia de cuidar un espacio en el que nosotros no hemos venido a dominar la tierra, sino más bien a compartirla con otras especies que son tanto como seres humanos, pero también con animales, con aves, con plantas, porque entendemos, digamos, una visión común, global. Entonces creo que eso es un mensaje muy potente que el Papa Francisco ha tenido aquí, ¿no? Muchas gracias, Romina. Bueno, entonces ya lo sabemos, se trata también de cambiar nuestros hábitos, pero también exigir que las cuestiones a nivel estructural también cambien, ¿no? Romina, ustedes tienen que hacer una invitación para que participen todos y todas votando en un evento que están haciendo. Sí, bueno, nosotros estamos de aniversario, así que vamos a tener una serie de eventos. Los invitamos a buscar nuestra página de Facebook, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, MOSIC, y también estamos haciendo una campaña de votación un poco en torno de broma, ¿no?, de premiar a aquellos que nos están ayudando a extinguirnos. Se llama hacialextinción.org, la dirección donde ustedes pueden entrar y votar por 3 categorías. Aquellos que desde el Estado están impidiendo que avancemos en acciones concretas frente al cambio climático, aquellos que están atentando contra los bosques, ¿no?, que hay que decir, nosotros tenemos una gran afectación en nuestros bosques, sobre todo los amazónicos, y también aquellas personas que están apostando por energías sucias. Entonces, aquellas personas, instituciones que están apostando por energías sucias. En ese sentido, los invitamos a votar en hacialextinción.org y visiten nuestra página de Facebook para esta y otras novedades. Gracias, Romina, por estar con nosotros. Vamos a seguir haciendo entrevistas en vivo aquí a través de nuestro canal de Facebook, así que estén atentos. Gracias. Gracias.